Aunque ha escrito novelas, yo tengo la sensación cuando me encuentro con Griselda Gambaro que es el teatro, que Griselda es el teatro, desde El Campo, Los Siameses, su participación en teatro abierto que fue fundamental, el exilio por la novela Ganarse la muerte, figuraba en la lista de las 3A, pero la tenemos no solo viva, sino en un momento de una enorme producción. Y eso lo prueba, claro está, querido Ibsen, Soy Nora, que es una intervención, es una obra de Griselda Gambaro, pero que tiene como intertexto Casa de Muñecas de Ibsen. En instantes vamos a hablar con Griselda Gambaro, autora también de Ganarse la muerte, les dije, novela que un decreto de Videla dijo que era que atentaba contra el orden familiar y las instituciones. Lo bien que ha hecho Griselda en escribir esa novela. Otro tema, y en instantes estamos con Griselda. Charly García en el Teatro Colón el 23 y el 30 de septiembre con una orquesta sinfónica que dirige él mismo. Charly en el Teatro Colón, 23 y 30 de septiembre, va a presentar Líneas Paralelas, Artificio Imposible. Lo acompaña así una orquesta sinfónica, dirigida por él mismo. Lo escuchamos en Otra Trama. En cajitas de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas se fueron desvaneciendo como pompas de carbón. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y preparar la cama. Y del gran Charly García nos vamos a Pablo Milanés en el Teatro Gran Rex, otra visita importantísima el jueves en el Gran Rex, el cantautor Pablo Milanés, uno de los puntales, usted lo sabe, de aquel movimiento llamado Nueva Trova Cubana. Pablo Milanés con esa voz tan particular. Ahí tenemos una muestra que quiero que le preste especial atención, Cartografías y Destinos de Ana Luis Luque. Mapas, geografía son el lienzo de esta muestra que presenta en la Galería MP Arte Contemporáneo, en Arroyo 889 de la ciudad de Buenos Aires. Y uno podría decir sobre esto, observar la Tierra desde lo alto, la composición de las ciudades, un punto en el espacio, un universo que se ve desde otro universo. A mi juego me llamaron, el gran Gombrowicz en escena, muy bien puesto en escena en Hasta Trilce, un espacio también muy atractivo. Ustedes saben que Gombrowicz es el autor, entre otros, de Transatlántico, Fedidurque y tantas obras que nos han fascinado. Lo onírico, lo imaginario, todo eso está presente en la obra de Gombrowicz. Una fiesta dionisíaca dirigida por Adrián Blanco y con un elenco de notables intérpretes. Una muy buena oportunidad para descubrir ese universo tan especial. Vamos al cine. En el primer bloque hablábamos de Guacolda, ahora tenemos Venimos de muy lejos, la dirige Vicky Peterbach. Y estas son esas películas que tienen un circuito quizás más pequeño, ¿no es cierto?, de exhibición, y cuenta historias de inmigrantes que llegaron al país a comienzos del siglo XX. Esta película proviene del grupo de teatro de Catalina Sur. Aquí aparece el porteño barrio de La Boca, hay una construcción colectiva y pone al descubierto esta posibilidad que tienen los vecinos de hacer teatro y de hacer cine también, por supuesto.
Buscadores de identidades robadas. Miguel Rodríguez Arias, el director de Las Patas de la Mentira y el Nuremberg argentino, un excelente documentalista. Además, pone al descubierto el trabajo del equipo argentino de antropología forense responsable de haber identificado casi 600 cadáveres enterrados como NN. Y aquí está el documento de ese trabajo absolutamente fundamental para nuestra historia y absolutamente fundamental para derrotar en algún punto, si se puede, a la dictadura militar. Digamos, no logró todo lo que quería, no logró que otros humanos desaparecieran totalmente. Buscando restos se hizo este material que, por supuesto, le estoy recomendando y que sobre todo es un material histórico. Esto queda para la historia. Bien, voy ya mismo a saludar a nuestra amiga talentosa Griselda Gambaro. ¿Qué tal? Son 4 tomos, Griselda, mira, 4 tomos. Tomo 1, 2, 3, 4 tomos. Lo sé muy bien porque tuve que corregirlos como correctora, ¿no? Las pruebas. Claro. Las pruebas de galera tuve que corregirlas. Claro. Así que me pesaron las 1500 páginas que son. 1500 páginas y es el teatro hasta el 2007. Quiere decir que falta, por ejemplo, el espectáculo que está ahora en el Teatro San Martín, Bueno, que es ese Querida espectáculo Nora, querido Ibsen, soy Nora. Lo escribí el año pasado. Pensaba, empecemos por ese espectáculo que está en San Martín. Pensaba que hoy la obra de Ibsen, la sensación que tuve al verla es que necesitaba tu intervención, que necesitaba ese Ibsen que está presente en la obra discutiendo con Nora, que finalmente lo que le dice, pero claro, en el año 1870 y pico, lo que le dice es: sentate, tenemos que hablar. Y esto ocasiona el cierre del teatro, por eso se cierra el Teatro de la Cristianía. ¿Qué te pasó con la obra? Siempre me interesó, hasta recuerdo hace muchos años, hice una adaptación para el teatro, diría, comercial de Casa de Muñecas, de la que no quiero acordarme, ¿no? No con una idea mía, sino con las directivas de un director. Pero siempre es una obra que estudié porque me parece que tiene una estructura perfecta. Y creo, sí, comparto en parte lo que decís, de que se podría decir, entre comillas, que el tema, el argumento, está antiguo, pero creo que la riqueza de la trama, de los personajes, todos los conflictos que se desatan sobre ese Elmer pusilánime que es su marido, su deseo de rebelión, eso sigue actual, te diría. Claro, lo que sigue actual además es la incomunicación que hay en esa pareja. Claro. Lo que en ese momento estaba instituido, que las mujeres no podían o no debían divorciarse, esto hoy no ocurre. Claro, hoy una mujer, si no está conforme, se divorcia, se separa o se va de la casa. La intervención que vos haces además tiene algo de Pirandello, ¿no? Porque es el personaje discutiendo, hablando y cuestionando al autor. En el momento que está escribiendo la obra, por eso muchas veces Ibsen dice, no sé, cuando ella lo interroga, ¿qué va a hacer con su vida? Y él le dice, no sé, porque todavía como autor no sabe, ¿no? Creo también que es muy lograda la puesta en escena de Silvio Lang, si no me equivoco, y las actuaciones también. Sí. Me parece que Belén Blanco hace un gran trabajo como Nora. Todo el elenco me gustó mucho. Sí, yo comparto la opinión, pero bueno, yo soy parte interesada, diría, Sos ¿no? parte del espectáculo. Claro, pero me parece una apuesta de gran rigor, ¿no? De mucha inteligencia y con un estilo definido, guste o no, pero es un estilo definido, un partido tomado. Y creo que a veces los críticos no saben ver eso, ¿no? Van con su propia puesta en escena de Casa de Muñecas y claro, esa puesta en escena de Silvio Lang tan arrojada, diría, no les gusta. A mí me interesó mucho lo que él hace con los cuerpos de los personajes, el cuerpo en movimiento, el cuerpo afectado por la palabra. Yo creo muchísimo en eso y creo que el teatro es eso, finalmente, son cuerpos afectados por la palabra. Cuando veo tu obra completa aquí sobre la mesa, completa no, incompleta, pero son 4 tomos, pienso la importancia que le has dado
en tu vida profesional a la palabra. ¿Vos sentís que hoy en nuestra sociedad la palabra tiene el lugar de importancia fundamental que tiene en los textos, en tus textos dramáticos? Bueno, siempre es una lucha, siempre la palabra está luchando por significarse y resignificarse de acuerdo a las sociedades, a los conflictos, ¿no? Y creo que lo que uno trata es vanamente, a mi juicio, es de cargarla de cierto sentido a la palabra que usa, ¿no? Yo eso es como prueba de mi sensatez o prueba de mi cordura, utilizar palabras en el texto que siento cargadas de significados, ¿no? Esto ocurre Pero también... sé que en la sociedad no pasa lo mismo. Claro, por ejemplo, esto también ocurre en tus novelas. Me Sí, parece pero la palabra es el elemento con el que uno trabaja, ¿no? Es el material. Y el material determina el sentido, como pasa en la pintura, en la escultura, ¿no? Pero hay un camino contemporáneo donde parecería ser que cualquier palabra es Claro. equivalente a algo a lo mejor que no está diciendo en ese momento. Claro, sí, yo lo sufro mucho, como sufro los mensajes de texto cuando usan, aunque sea familiarmente, esas amputaciones, amputan las palabras, ¿no? Usan la K en lugar de Q, U, todo eso me causa un sagrado horror. Pensaba en una trayectoria, ¿no? Vos podrías mirar en este momento tu obra y pensar como totalidad, pensar, bueno, cuáles han sido los núcleos que más te preocuparon, qué es lo que has desarrollado en tu teatro y que se repite en algún punto de manera Claro. distinta, por supuesto. Esa es la pregunta. Yo tengo algunas pistas, pero si estás vos... No, yo jamás miro mi propia obra, salvo cuando, bueno, tengo que hacer una nueva edición y corrijo y O miro. sea, no la lees a la obra. Pero no, uno se tiene que despojar de lo que ha hecho porque si no está atada al pasado, ¿no? Siempre trato de... Lo que me interesa son las posibilidades de hacer algo nuevo, ¿no? Pero me parece No sé qué núcleos hay. Me parece que uno de los núcleos es la familia, las relaciones humanas, como portadoras no solo de buenas cosas, sino como usinas de odio también, Claro. usinas de enfrentamiento. Esto me No, parece esto estoy de tanto, acuerdo. ¿no? Esto estoy de acuerdo, sí. Sí. Recordemos- Porque es el primer núcleo donde el poder se manifiesta, ¿no? Primer núcleo social, después pasa al Estado, pasa a otras zonas, pero el primer núcleo es la familia, donde las relaciones de poder, padres, hijos, hermanos, están. Y hay una obra tuya que yo siempre digo que preanuncia lo que va a venir, que es El campo, que es una obra de 1968. En el año 1968 teníamos una desgracia menor comparada con las desgracias que Claro. vinieron, que era Onganía, ¿no es cierto? Y sin embargo El campo, la escena, por ejemplo, en la que la pianista toca el piano para este grupo de nazis, no sabría cómo llamarlos, preanuncia la dictadura militar y la barbarie de la dictadura. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Vos te diste cuenta de esta No. operación a la que yo aludo? No, yo sentía la presión de la dictadura, que también fue una dictadura de Onganía. Esa presión la sentí y bueno, la obra responde a esa inquietud que ya estaba en la sociedad, a esa amenaza, ¿no? Responde a eso. Y bueno, después pasó como una especie de premonición sobre la dictadura militar. Y eso se vio mucho cuando la estrenó Ure, no recuerdo en qué año, si en el 86, no me acuerdo bien la fecha en que la reestrenó Claro que la en el reestrena hace teatro. 80 y pico, era 80 y pico, sí, en el Teatro Cervantes. Ahí el público la leyó perfectamente, mientras que cuando se estrenó
bueno, se la entendió como una pieza que hablaba de una realidad foránea, no de la nuestra. Que hablaba del nazismo, decís vos. Del nazismo, y no de sí. nuestra realidad. De nosotros no. Que fue una de las realidades más... En cambio, más una vez que sangrientas. pasó esa realidad se la entendió. Pensaba cuando uno mira tu obra y se interna en tu obra, la relación que tiene con lo social, como estamos hablando del campo, ¿no? Que a lo mejor vos no la percibís, obras como Sucede lo que pasa, o incluso como La Persistencia, que es una obra bastante, Sí. bastante reciente, o como Antígona Furiosa. Sí. La relación que hay con lo social, la permanente relación que hay, quizás ni lo percibís vos como autora, entre los textos y lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en La Persistencia es muy claro el clima de guerra en que vive el mundo actualmente, donde hay en este momento y simultáneamente varias guerras desarrollándose con muertes y con todo lo que esto lleva. Eso está en La Persistencia. Es como si vos fueras como escritora una especie de receptora del mundo contemporáneo. ¿Cómo lo No, ves? yo abomino de los narcisismos individualistas que hay muchos, ¿no? Sobre todo en teatro. A mí soy una persona social, te diría. Es decir, soy una particularizada, una persona particularizada, pero muy identificada con lo que me rodea. Así que no podría escribir de otra manera, sino mirándola afuera, que es lo que hago, pienso. La Persistencia es uno de los textos más duros de los que has escrito. Sí, creo que sí. Yo vi la puesta en el San Martín, que creo que las imágenes que estábamos emitiendo son de esa puesta. Uno de los textos más duros, más brutales, ¿no? Un texto escrito en plena democracia, por supuesto. ¿Esa es tu mirada del mundo de afuera o también es tu mirada del mundo cotidiano, de nuestra vida cotidiana? No, esa obra fue desatada por la toma de rehenes en una escuela de Estados Unidos. Beslan, en Rusia. En Rusia, esa es otra. Sí, tenés razón. bueno, que mandaron el ejército y mataron sí. chicos grandes. Fue desatada por ese punto, por ese Ese hecho fue el disparador, puntual, ese fue el disparador. ¿no? Estaba muy focalizada en las sensaciones, en el horror que me produjo ese hecho, que habla del mundo contemporáneo, ¿no? Precisamente de la Argentina, no de la Argentina, pero ese mundo contemporáneo que de alguna Que manera nos marca. nos llega y nos marca todos los días, ¿no es cierto? Claro. Hoy podemos ver en cartel, querido Ibsen Soy Nora, tu obra. ¿Hay otras obras tuyas en cartel? No, tendría que fijarme en la cartelera. A veces que miro veo que hay un decir sí por ahí. No. Y además tenemos estos libros y tenemos tus novelas. Ganarse la muerte se ha reeditado varias veces. Sí, se ha reeditado. Ahora no, creo que no está en circulación, pero bueno, me tengo que ocupar de sacarla de nuevo, porque pienso una novela muy fuera de norma para la época en que fue escrita, ¿no? Exacto. Además tenés el honor de que Videla la haya prohibido. Sí, Eso habla de que es pero un tengo texto un que honor importa. más grande que está entre los tesoros de la Biblioteca Nacional. Está entre los Sí, tesoros. está entre así Bien. que eso me pone pero Feliz. muy orgullosa. Griselda Gambaro, gracias. No, por favor, muchas gracias a como vos. siempre. Una de nuestras grandes escritoras, un personaje central en la cultura argentina contemporánea. Esto es Otra Trama, hay mucho material, por supuesto, nos queda todavía transitar un largo camino, está Almudena Grandes, la gran escritora española y mucho más, claro. Enseguida volvemos.